Recién estábamos cantando esta canción que dice: purifícame, límpiame, Señor, de todo aquello que impide el fluir de tu amor. Y yo creo que todos los que estamos acá estamos con esa intención, ¿no? Que es la de que justamente el amor de Dios fluya sobre nosotros para poder limpiarnos, para perfeccionarnos, porque en nosotros hay maldad. A veces uno no lo quiere reconocer. Y dice: no, yo voy a la iglesia y estoy purificado, perfeccionado, pero tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y con Dios y reconocer que en nosotros hay maldad. Y la maldad no está porque sí. En realidad la maldad está en nosotros porque obedece a una influencia muy fuerte que fue producida hace muchos años, muchísimos años, más allá de los que nosotros podemos llegar a entender. Y quiero compartirles algunas palabras que quise registrarlas para que no se pasaran por alto. En el universo y la creación, la maldad se ha establecido desde que Lucifer, el lucero de la mañana, aquel que portaba la luz, decidió oponerse a Dios, transformándose en el diablo, el adversario. La palabra diablo quiere decir adversario. Por eso fue expulsado y confinado a una dimensión espiritual de la que no puede salir, pero desde allí sí puede influir. Y él está influenciando. Dios estableció un plan para erradicar la maldad del mundo. Ha determinado hacerlo a través de nosotros. Lo repito, Dios estableció un plan para erradicar la maldad del mundo y ha determinado hacerlo a través de nosotros, los hombres, creados como sus hijos y nacidos en este mundo para atravesar una etapa de perfeccionamiento y purificación que nos llevará a alcanzar el total desarrollo de nuestra verdadera esencia. Traducido esto a palabras al criollo, podríamos decir que la maldad está desde antes de que nosotros apareciéramos en la tierra. La maldad es producto de una rebelión por parte de Lucifer y él se opuso a Dios y al oponerse se convirtió en su adversario. Entonces, como primera medida, Dios lo confinó a un ambiente espiritual del cual no puede salir, pero sí influenciar. Y por eso es que algunos teólogos dicen: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. No es que Dios la creó desordenada y vacía, sino que Dios la creó en perfección, pero la tierra estaba desordenada y vacía porque el diablo estaba haciendo de las suyas. Pero también dice la palabra de Dios que sobre la faz de la tierra se movía. ¿Quién se movía? Sí, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y los teólogos también nos dicen que en esta preexistencia de Jesús el Cristo, de Jesucristo, en esta preexistencia Él es, por así decirlo, la mano ejecutora del plan de Dios para poner en orden la tierra. La acción de Dios empieza cuando, a través de la palabra, Dios habla y dice: hágase la luz, sepárense las tinieblas, hágase la tierra, las plantas, los animales, y como, digamos, el punto final de poner en orden las cosas, por eso hacíamos referencia a un plan para erradicar la maldad, el plan de Dios. Dios creó al hombre, pero Dios no lo creó como al resto de la creación. La creación está para servir al hombre, la tierra está para servir al hombre. Hasta el día de hoy utilizamos el petróleo, utilizamos el agua, utilizamos la tierra misma para construir nuestras viviendas. O sea, la tierra está para servir al hombre.
Los animales están creados también para servir al hombre como alimento y también como compañía, por eso tenemos las mascotas, ¿no es cierto? Pero es importante entender de que Dios creó al hombre para que gobierne por sobre toda la creación. Y ese es el plan de Dios. Y no por el solo hecho de crear una especie y tenerla ahí en un vivero, como para poder ver cómo crece. Dios no nos creó de esa manera, Dios nos creó como hijos. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza y somos sus hijos. No somos una piedra, no somos un árbol, no somos un pájaro, somos hijos de Dios. Y esa es la verdadera esencia. Por eso es importante aterrizar un poco y poder entender de que esos somos nosotros. Esos somos nosotros, los hijos de Dios. Creados por Dios a su imagen y semejanza, vale decir que lo que habla de la semejanza cuando hace referencia, está haciendo referencia a la esencia misma del hombre. El hombre recibe de Dios el soplo de Dios al cobrar vida, y esa es la vida espiritual. Entonces cada uno de nosotros somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo y que tiene un alma. Pero en esencia somos seres espirituales. Vuelvo a repetir, que vivimos en un cuerpo y que tiene características, una personalidad, una mente, tiene sentimientos, pensamientos, voluntad. Ese es el alma. Pero nosotros somos seres espirituales capacitados por Dios para alcanzar la perfección. Ahora, si no somos perfectos, ¿por qué es que no somos perfectos? Justamente no somos perfectos porque el diablo se ha encargado de generar o de producir la imperfección en esa rebelión y en esa influencia. ¿Qué hizo él? Sembró maldad. Pensemos, todo lo que ocurre, lo malo que ocurre, es justamente porque hay maldad. Alguien dijo alguna vez, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué es que hay chicos que se mueren de hambre? ¿Por qué es que hay guerras? Y eso no lo ha hecho Dios. Eso lo hicimos nosotros. Lo hicimos nosotros justamente por estar apartados de Dios, por estar a veces hasta como aturdidos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que a veces reacciono en forma impulsiva o instintiva y después me arrepiento y digo, qué mal que estuve, qué pasó. Y es porque justamente reaccioné en función de mi alma, de mis sentimientos, de mis pensamientos, o quizás a lo mejor reaccioné en función de mi cuerpo, es decir, si viene alguien y me empuja, y yo reacciono ante el empujón, o viene, hay una situación peligrosa, reacciono instintivamente. Recién estábamos hablando con un hermano y dice, con lo que pasa, y hoy por hoy, ¿qué pasa si vienen y te asaltan y te apuntan a un hijo o a tu esposa? ¿Y cómo reaccionás? Esas son las pruebas que nosotros tenemos que pasar para poder ser perfeccionados. Porque si nosotros reaccionamos según el cuerpo, somos, quizás podríamos decir, un animalito más. Si reaccionamos según el alma, y sí, somos un animalito inteligente. Los perros también reaccionan según algunas personas. Vieron que los perros no le ladran a todo el mundo. A algunos le ladran más y hay otros que le ladran menos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué le vio? Algunos dicen, le vio el aura, le vio un espíritu, le está viendo, no sé si será tan así, pero sí entiendo de que ellos no tienen lo que tenemos nosotros, la esencia de Dios mismo, hechos a imagen y semejanza a nosotros porque Dios sopló de su espíritu para darnos vida. De la misma manera que un papá y una mamá participan en la creación al dar de su semilla para generar una nueva vida,
Dios generó en nosotros y genera en cada uno de nosotros una nueva vida, que es la vida espiritual. Aquello que nos aleja de ser un animalito más, una creación más. Aquello que nos da, a ver si me explico, hay científicos que han estudiado la inteligencia animal. Hay otros que han estudiado inclusive en el ser humano la inteligencia emocional. Y yo podría decir que habría que encontrar algún científico que estudie la inteligencia espiritual. Esa capacidad que tenemos de discernir, de comprender, entender, de recibir de parte de Dios una revelación, una iluminación que nos trae revelación y decimos, esto va más allá de lo material y de lo carnal, esto es realmente espiritual. Y quizás usted lo puede entender desde el primer momento en que dijimos, en el mundo hay maldad. El hombre trae en sí mismo una tendencia natural al mal, que fue transferida por Lucifer en el origen de la creación, el llamado pecado original, que nos induce a la rebelión y a hacer lo opuesto al diseño de Dios como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo lo refería muy clarito, dice, lo bueno que quiero, eso no hago, y lo malo que no quiero, eso hago. ¿Le ha pasado a usted eso? No sé, a mí me ha pasado, y me pasa siempre, ¿no es cierto? Es decir, porque estamos aprendiendo, estamos descubriendo nuestra espiritualidad para poder justamente madurar en el espíritu y poder ser adultos espirituales y dejar de estar condenados a esta tendencia natural a la maldad, que no es otra cosa que justamente la influencia del diablo y que tiene que ser erradicada de nuestras vidas, y que puede ser erradicada de nuestras vidas. Los años de vida que nos tocan vivir aquí en la tierra son el tiempo que tenemos para aprender a no pecar. Lo repito porque es interesante, no sé si lo había pensado usted, pero a veces nos preguntamos, ¿y para qué será esta vida? Desde que nacemos hasta que morimos, permanentemente estamos pasando distintas circunstancias que tienen un propósito. El propósito es aprender a no pecar, aprender a no actuar con maldad, a no ser malos, sino realmente ser buenos como Dios es bueno, porque somos sus hijos y hemos sido creados a su imagen y semejanza. Los años de vida que nos tocan son el tiempo que tenemos para aprender a no pecar, a no desobedecer a Dios y a ser personas buenas con acciones puras y sin maldad. ¿Qué le parece? ¿Le interesa este camino? Levante la mano el que le interese este camino. A ver, creo que todos, ¿no es cierto? Y yo creo que es por eso que estamos acá, porque estamos aprendiendo, estamos comprendiendo, descubriendo un mundo que no conocíamos. El camino está en vencer el egoísmo y ser capaces de darnos voluntariamente y totalmente para servir a otros de tal manera que los otros también alcancen la misma pureza. Son frases muy fuertes estas. La vuelvo a repetir, el camino está en vencer el egoísmo, porque justamente el Señor Jesús nos enseñó eso. Poder darse totalmente y voluntariamente para que sea otro el beneficiado. Si usted quiere ser purificado, si usted se ha planteado muchas veces decir, bueno, ¿cómo puedo purificar mi alma, mi espíritu, mis pensamientos, mis sentimientos? ¿Cómo me puedo purificar? Ese es el camino. Servir a otro. Ayudar a que otro alcance ese grado de purificación. No pensar en mí, pensar en el otro. Y en la medida en que yo piense en el otro, Dios va a pensar en mí y va a trabajar en mí y me va a purificar y me va a limpiar. Así que yo creo que es un camino precioso, es un camino maravilloso. A mí me asombra, a mí me
encandila cada vez que pienso en esto, porque digo yo, Señor, gracias, porque realmente siendo quien soy y siendo como soy, has puesto tus ojos y has tenido el amor suficiente como para, en primer lugar, darte vos mismo por mí. Y de esa manera me enseñaste a darme para que otro también pueda alcanzar este grado de pureza, de perfeccionamiento. Y yo creo que esta es una posta, ¿no? Yo hoy quizás les estoy dando a ustedes también la posta como para que a su vez tomen esta bandera que dice Jesús y que nos representa a todos para poder ser mensajeros de Dios, mensajeros de Jesús, con esta enseñanza, con esta ilustración inclusive. El objetivo es aprender a vivir como se vive en el cielo. Vieron que, yo no sé si les pasa, pero yo durante mi juventud, mi infancia y mi juventud, siempre me preocupé de alguna manera y quería saber cómo era esto de vivir, y observaba todo lo que pasaba alrededor mío y miraba qué hacían los adultos, qué hacían los mayores. Quizás alguno me dijo alguna vez, vos estabas loco, porque se me ocurrió alguna vez agarrar una enciclopedia y buscar y ver. Yo tenía 16 años, 15 años, y me preocupaba por ver todo esto que hablábamos del nacimiento de un bebé, ver cómo ser un buen padre, qué consejos daban en la enciclopedia para poder, cómo ser un buen esposo. Yo con 16 años estaba preocupándome para que me encuentre con Lili después y poder ser un buen esposo, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy importante entender esto. Yo en su momento no lo entendía, decía, pucha, pero no, hay algunos indicios, pero no encuentro un manual que a mí me enseñe cómo vivir. Y yo me estaba preocupando mucho cómo vivir acá en la tierra. Después con el tiempo me enteré de que resulta que al ser hijo de Dios y al ser creación de Dios, hijo de Dios, restaurado, bendecido por Dios al creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador, tengo vida eterna. Digo yo, tengo vida eterna. Y yo he estado gastando la mayor parte de mi tiempo en aprender cómo se vive acá en la tierra, cuando en realidad yo tengo que aprender a vivir cómo se vive en el cielo. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender cómo perfeccionarnos, cómo purificarnos. ¿Saben por qué? Porque en el cielo no se peca. Y este es el tiempo que Dios nos da para aprender a no pecar. Es muy lindo poder entender esto y descubrirlo, porque nos ayuda a enfocar la barca. Es decir, a veces andamos sin rumbo, tratando de ver cómo esto es la vida, cómo funciona, de qué manera zafar, cómo poder alcanzar a ser felices. Y Dios nos dijo sencillamente esto: el que quiere ser el primero, que sea el último, que nos humillemos, que seamos capaces de amar sin esperar nada a cambio, que seamos capaces de amar aún hasta a nuestros enemigos. Dios nos presentó realmente una vida nueva, distinta a la que se vive aquí en la tierra, en el mundo, porque el mundo está contaminado de maldad y nosotros estamos contaminados de maldad y tenemos que ser vacunados contra esa maldad para poder justamente ser limpios y puros. Dios ha establecido un plan para purificarnos y erradicar la maldad de nuestro ser. Este plan está comprendido en la vida diaria. Cada momento y cada circunstancia nos pone a prueba. Paso a paso, las decisiones que tomamos son determinantes para apartarnos de la maldad y purificarnos. Ahí vamos encontrando un camino, es decir, bueno, pero ¿y cómo hago para purificarme? Las decisiones son fundamentales. ¿Saben? El estado en el que cada uno de nosotros nos encontramos hoy es 11, ¿no? 11 de 10. 10 o 11, 10. 10. Bueno, 10, está bien. Me queda un día más. Acá. El estado en que nos encontramos hoy es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Así que si estamos como estamos, es porque hemos decidido
estar así. Consciente o inconscientemente, pero estamos como estamos por las decisiones que tomamos. Pero lo más interesante es que nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. Así que ahí se abre otro panorama mucho más amplio. Porque Dios ha querido que esto sea así, nos ha dado libertad. Y nos ha dado algo muy importante, que es la guía de su Espíritu Santo para poder ser sabios. En esto hablábamos recién de una sabiduría o de una inteligencia espiritual, para poder ser sabios y entendidos como para discernir y comprender y tomar buenas decisiones. Y las decisiones buenas son las que nos hacen buenos. Qué interesante, ¿no? Pensar que hoy yo puedo decidir ser bueno o ser malo. Quizás algunos podrían decir que sí o que no, pero yo creo que es lo que Dios nos ha planteado desde un principio. Que nosotros podamos decidir escucharlo a Él, obedecerlo a Él, porque Él en realidad lo único que quiere es guiarnos para que nosotros alcancemos la pureza y la perfección que Él nos ha dado desde un principio. No es algo que tengamos que salir a buscar, ya está en nosotros. Somos benditos porque somos hijos de Dios. Que estemos equivocados en algunas cosas porque el diablo nos ha distorsionado la mente, los sentimientos. Bueno, pero esa es la tarea, esas son las pruebas. Tenemos que pasar estas pruebas día a día para perfeccionarnos y poder ser realmente la persona que Dios ha creado. Así también nuestro futuro será determinado por las decisiones que tomemos en el presente. Dios lo ha establecido así. Ya ha hecho todo lo necesario para librarnos de la maldad y nos ha capacitado con todo lo necesario para lograrlo. Nos ha dado vida espiritual, dones espirituales y su asistencia directa a través del Espíritu Santo. De manera tal que confiando en Él, transitemos el camino de la fe y logremos alcanzar la mente y el estado de Cristo y poder decir, el diablo no tiene parte en mí. ¿Le gustaría poder decir eso? Trabajemos en eso porque Dios quiere que esto sea así. Es la voluntad de Dios y Él nos va a respaldar en todo lo que hagamos para que esto sea así. Tengo una canción para cantarle. A mí me gusta cantar, no soy muy... pero me gusta cantar. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, los más viejos se van a acordar. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. ¿Se acuerdan de esa? En el 506. ¿Quién más sabe? A ver. Y en el... ya lo saben, ¿no? Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX, dice, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. ¿Qué más dice? Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. ¿Se acuerdan? Chan, chan. Y después sigue, dice, da lo mismo el que labura todo el día como un buey, el que vive de las minas, el que afana, el que roba, el que está fuera de la ley. Fíjense, ¿no? Que dice, el mundo fue y será una porquería. Es interesante porque está hablando de quién, del mundo. ¿Y qué dijo Dios respecto de esto? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes no son del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros no somos del mal. Estamos en la maldad, pero no somos malos. No somos una porquería. El mundo es una porquería porque el mundo está embadurnado en el mismo barro, todos manoseados,
está embadurnado de maldad. La maldad se ha generalizado y dice la palabra que va a seguir creciendo. Por eso es que somos llamados del mundo y rescatados por Cristo en su sacrificio en la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados, es decir, por nuestros errores, por aquellas cosas que hicimos en la maldad. Y es por eso es que somos libres, porque Él pagó el precio. Siendo Dios, Él dio una ley. Dijo, la paga del pecado es la muerte, para establecer bien el destino del diablo. La muerte, cuando habla la muerte, en la Biblia habla de la separación eterna de Dios, no tener más posibilidades nunca más de acercarse a Dios. En Cristo nosotros hemos sido redimidos, restaurados, hemos sido rescatados, adoptados nuevamente como hijos de Dios en un estado de perfeccionabilidad. ¿Y cómo lo alcanzamos? Justamente apartándonos del mal. Por eso se habla de santificación. Santidad, ser santos, quiere decir apartados del mal. Pero apartados del mal con un propósito. El propósito es justamente ser hijos de Dios y poder, en este caso aquí en la tierra, ayudar a que todos los que puedan alcanzar este mismo estado también lo alcancen. ¿Usted está dispuesto a ayudar, a compartir esta tarea, a trabajar para que otros alcancen este grado de perfeccionamiento? ¿Y usted está dispuesto a ser perfeccionado? ¿Quiere ser perfeccionado? Dice la canción, la naturaleza de maldad está en el hombre y el mundo y su maldad sigue influyendo. Los niños nacen egoístas, son capaces de mentir, son rebeldes, roban. ¿Y eso por qué? Porque hay maldad. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta y le transferimos maldad. Golpean la puerta y le decimos al nene, anda a decirle que no estoy. Y sale el nene, no está. Ya le enseñé a mentir. Viene de la escuela, no sé, yo te mandé con una goma y con un lápiz, vos tenés que volver con una goma y un lápiz. No sé de dónde lo sacás, pero acá te venís con una goma. Yo no te voy a estar comprando goma y lápiz todos los días. Ya le enseñé a robar, porque el chico va a ir con esa carga y va a decir, ¿qué hago? ¿De dónde saco una goma y un lápiz? Y le enseñé a robar. ¿Ese vecino? No, ese vecino es una porquería. ¿Y qué es lo que escuchan los chicos en la casa? Nos escuchan hablar a nosotros y los chicos aprenden. Lo que ven, eso hacen. Hay un video precioso que lo podría haber traído, pero la imagen es esta, que un chico, si ve que el padre escupe en el piso, el chico escupe en el piso. Si él ve que la madre habla mal, y el chico va a hablar mal y uno se asombra después. Vieron que, no sé si lo han visto, yo lo he observado, cuando un nene chiquitito y empieza a hablar, qué sé yo, y por ahí dice malas palabras, mira lo que dice, mira que gracioso, queda gracioso un chico diciendo malas palabras en determinada edad. Después va creciendo y al mismo chico después le pegamos un chilo porque no diga las malas palabras, porque eso no se dice. Y el chico no entiende, dice, ¿cómo? ¿En qué quedamos? Cuando era chiquito me festejaban, se reían, me decían que la diga de nuevo. Y resulta que ahora me pegan. Es muy importante santificar nuestra casa, santificar nuestro hogar, santificar nuestra familia, purificar, erradicar todo tipo de maldad. Y esta noche yo creo que si hay un cierre en esto, la idea es esta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para trabajar en nuestra casa? Entendiendo la casa que Dios nos ha dado, nosotros mismos, y entendiendo también nuestro hogar, nuestra casa, el lugar donde habitamos, donde vivimos. ¿Quiere usted vivir en este mundo de porquería? Donde hay chorros, maquiavelos, estafados, donde el despliegue de la maldad es insolente, donde están revolcados todos en un merengue. Resulta lo mismo ser derecho que traidor, todo es igual, nada es mejor, no hay aplazados, no hay reprobados, ni escalafón, ni jerarquía, ni autoridad. Los inmorales nos han igualado, la impostura, el robo, ambición. Yo no quiero vivir en ese mundo.
Yo quiero vivir en este mundo que Dios me está ofreciendo. Dios nos extiende su mano y dice, vení a mi reino, vení a mi mundo, vení, yo te propongo y te ofrezco y te digo, esto es así, el cielo es así. Y esta vida que nosotros estamos viviendo puede ser una extensión o un adelanto, un anticipo del cielo o del infierno, según las decisiones que tomemos. Y Dios nos está invitando a que nosotros podamos no vivir en el mundo, sino vivir en el reino. No vivir bajo la maldad, sino vivir en la bondad. Le invito a que busquen Job 11:13, para que no falte Biblia hoy. Job 11:13. Interesante la propuesta de Dios. Dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieras hacia él tus manos, si alguna iniquidad, maldad hubiere en tu mano o en tu casa, y la echaras de ti, y no consintieras que viva en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como las aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Esta es la propuesta de Dios. ¿Querés vivir así? ¿Te gustaría vivir en este mundo? En un mundo donde justamente todo sea así. Levantar tu rostro amplio y sin mancha. Estar tranquilo sabiendo de que nadie tiene, ni el mismo diablo, tiene nada de qué venir a acusarte. Jesús lo dijo, el diablo no tiene parte en mí. ¿Qué pasaría si hoy, el domingo pasado, tuvimos una predicación fuertísima, poderosa, donde justamente hablaban del pecado oculto? No sé, ¿cuántos estuvieron el domingo? La mayoría. El pecado oculto. Qué diferente es poder presentarse o andar y caminar con la cara limpia, descubierta. Acá dice, tu rostro estará limpio sin mancha. Qué interesante, ¿no? Porque, a ver si me explico con esto. Yo siempre digo por ahí que los demonios no se ven, pero si fueran verdes nos daríamos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y el pecado tampoco se ve. Pero, ¿qué pasaría si nos salieran manchas en la cara cada vez que pecamos? ¿Cómo estaríamos, no? Aguante Cicatricure. Yo creo que sería muy, muy importante no poner Cicatricure en nuestra cara para que no se vea el pecado, sino erradicar el pecado y caminar con la cara limpia y descubierta y tranquila. Qué lindo mundo el que nos ofrece Dios, qué linda casa. Sería aquella en la que como papá y mamá podemos hablar a cara descubierta con nuestros hijos sin que ellos se asombren por lo que estamos diciendo, pero por otro lado hacemos todo lo contrario. Qué linda casa es en la que a lo mejor el esposo llega y le dice a la esposa, sí, mira, llegué tarde porque había mucho tránsito, y la esposa tranquila porque sabe que no miente, porque es honesto, que es sincero y que hay pureza en su corazón. Qué linda casa donde a lo mejor el hombre puede llorar en los brazos de su esposa diciendo, me duele el corazón por lo que está pasando, no sé, algo que le puede impactar, sin miedo a ser lastimado por haber abierto su corazón. Dios quiere que nosotros vivamos un mundo diferente, una nueva vida, una vida en la que nos da como ejemplo la vida de Cristo, poder ser como Cristo. Fíjense, dice en Job, que estábamos leyendo recién, dice, y serás fuerte. ¿Cuántas veces nos sentimos débiles? Dios quiere que seamos fuertes. Nada temerás. Muchas veces nosotros estamos en casa o andamos en la calle, pero tenemos miedo.
miedo a lo que pasa en la calle, miedo a lo que... conozco una persona que sabe que vivimos en Neuquén, sabe que está el río Limay a no sé cuántas cuadras, y sabe que Chile está mucho más lejos y que el mar está mucho más lejos, pero tiene miedo a los tsunamis. Y si viene un tsunami, y no te preocupes porque no llega hasta acá, no llega el agua del tsunami, pero tiene terror, porque su mente está preocupada por las consecuencias de un tsunami. ¿Me explico con esto? Un tsunami, un temblor, la economía que se viene abajo, la falta de trabajo, la falta de perdón. Nada temerás y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Muchas veces vivimos mal porque estamos en la miseria. Aunque tengamos dinero, estamos en la miseria, porque somos miserables, porque tenemos una mente miserable, porque hemos sido contaminados por la maldad que hay en el mundo, porque el diablo quiere arruinarnos la vida, porque quiere separarnos de Dios, y porque el diablo sabe que si nos hace sentir miserables, por ejemplo, y empezamos a perder la fe, empezamos a desconfiar, y sí, Dios le ayuda, nos ayuda, pero le ayuda al otro, pero a mí no me ayuda. Qué importante es poder estar libre de ese pensamiento y libre de esos sentimientos y poder vivir, como dice acá, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante. Con esto de acostarse y dormir seguros, ¿cuántos hay que quizás le cuesta dormir? Le cuesta dormir, ya sea porque tienen miedo, porque tienen dudas, porque tienen deudas, porque tienen lo que tengan, pero hay miedo. Y Dios no quiere que vivamos con miedo. Dios quiere que vivamos con amor, porque dice la palabra que donde hay amor, no hay temor. Entonces Dios quiere plantearnos esto, de decir, vivamos en un mundo de amor, vivamos en un mundo santo, puro, limpio, vivamos que nuestros hogares sean así, que nuestros hogares sean así. ¿No será tiempo quizás de hacer una limpieza en la casa? ¿No será un tiempo inclusive aún hasta a veces de reconstruir la casa? Porque si miramos lo que hemos hecho quizás es un desastre. Cada promesa tiene una condición, un estado previo. Fíjense en que cuando dice Job, si dispusieres tu corazón y extendieres hacia él tu mano, si alguna iniquidad o maldad hubiera en tu mano o en tu casa, y la echaras de ti y no consintieras que viva en tu casa la injusticia, entonces todo lo demás. Entonces librarás, te levantarás tu rostro limpio, serás fuerte, no temerás, podrás dormir tranquilo. Todo lo que hemos leído. Hay una condición. La condición es que dispongamos nuestro corazón y que extendamos nuestras manos hacia Dios. ¿Cómo se vive en la casa? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vive usted en su casa? ¿En su casa se levanta las manos a Dios? ¿O se levanta la mano para decir, ay, Dios mío? ¿Vieron que a veces uno dice, ay, Dios mío? Eso no es alabanza ni adoración, eso es queja. A veces vivimos, alguien dijo una vez, dice, más que alabando a Dios, más que alabanza es quejabanza. Vivimos permanentemente quejándonos y en la casa se contamina. El ambiente a veces en la casa es malo. A veces hay gente que no puede dormir porque a través de la televisión no tienen ningún problema de ver películas de monstruos, de vampiros. Ya no es suficiente con que se maten a la gente, se la comen también en la televisión. Es así, es cierto. Hay pornografía, hay maldad que entra en nuestra casa. Y dice, si alguna maldad hubiere en
tu casa o en tu mano, dice, y no consintieres que viva en tu casa la injusticia. ¿No será que nosotros estamos consintiendo en cosas que no deberíamos consentir? Dios quiere que hoy quizás nos vayamos pensando en esto. Por empezar, ¿no será que yo tengo que replantearme un poco lo que hay en esta casa? Y también que nos vayamos pensando en lo que hay en la casa física, en el edificio, en el hogar. ¿No será que a veces nosotros tenemos, no sé, pinturas, estatuas, cosas que a lo mejor a la vista así rápido no lo notamos, pero si buscamos esto que hablábamos recién de inteligencia espiritual, vamos a poder discernir aquello que está sembrado de maldad, que está contaminado con maldad? A veces hay cosas que permitimos, la música, que todo es muy importante porque hace al ambiente en el que vivimos, al ambiente en el que descansamos. ¿Es nuestra casa un altar de adoración a Dios? ¿Cómo pretendemos entrar al lugar santísimo si en la casa ni siquiera el baño es santísimo? Hay gente que a veces necesita entrar al baño para poder orar porque la casa es un infierno. Dicho textualmente, mi casa es un infierno. Me tengo que meter al baño para poder encontrar un momento de comunión con Dios. Dios no se va a escandalizar porque oremos en el baño. Se va a escandalizar porque nuestra casa sea un infierno. Porque Dios no habita en el infierno. Dios tiene dominio sobre el infierno justamente para erradicar el mal. Por eso es importante que nosotros alcemos nuestras manos a Dios y que levantemos nuestras oraciones pidiéndole a Dios que gobierne nuestra casa. Amén. Es muy importante que nosotros busquemos a Dios y que inclusive, bueno, podríamos decir, bueno, pero ya somos fanáticos. La música que escuchamos inspira realmente adoración y alabanza a Dios. ¿Saben qué? Es preferible que ni poner ni nada. Porque si lo que vamos a escuchar nos contamina, nunca vamos a poder ser puros. ¿Me explico con esto? Será un tiempo donde para poder adquirir la promesa tengamos que cumplir la condición. Si dispusieres tu corazón y extendieres tu mano hacia Dios, si hubiera alguna iniquidad o alguna maldad y la echaras de ti y no consintieres que en tu casa haya injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y todo lo demás, las bendiciones de Dios. La santidad, la bondad, hacer lo bueno, conviene a nuestra casa. Nos bendice a nosotros, nos bendice a nuestras esposas, a nuestros esposos, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos, bendice a nuestros bisnietos, bendice a nuestros... ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que aquel que escucha su palabra y le obedece será bendecido hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿cómo no practicar la bondad? ¿Cómo no obedecer a Dios? ¿Cómo no practicar su palabra si son todos consejos para que nos vaya bien? Son todas directivas de parte de Dios para que podamos alcanzar ese diseño original de parte de Él. Vivir como Jesús, esa es la meta. Ese es el objetivo. Hace mucho, yo me acuerdo en las primeras enseñanzas, nos instruían cuando vamos a tomar una decisión y bueno, pensá, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Quizás le sirva también como ejemplo. ¿Qué haría Jesús? Es decir, ¿de qué manera podemos pensar como Cristo? Hay libros escritos de esta manera, la mente de Cristo. Busquemos, investiguemos cómo es esto de vivir en santidad, vivir en pureza, ser limpios, ser puros, erradicando la maldad. No desconocemos que la maldad existe, no desconocemos que tenemos una tendencia natural a la maldad, pero sí también no desconocemos que Dios nos ha hecho libres, que Dios pagó el precio, que Él nos bendice con la libertad de poder elegir y decidir y nos permite a nosotros erradicar la maldad tomando decisiones de hacer lo bueno, de vivir en paz.
Dios nos propone echar fuera de nuestra casa las obras de la carne. Y acá, por si quedara alguna duda, Gálatas 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y esto es nada más que una pequeña lista de toda la maldad que el diablo se ha encargado de sembrar aún en nuestros hogares. Orgía, ¿cómo orgía? Pero si en mi casa no hacemos orgía. ¿Y en la televisión qué hay? ¿O qué ves? En internet estás a una distancia de un clic, de entrar o no entrar. Adulterio, fornicación está relacionado con eso. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Cuántas veces en las casas hay discusiones y discusiones y más discusiones cuando no somos capaces de frenar, por empezar a frenarnos nosotros mismos y reconocer delante de Dios que no deberíamos reaccionar mal y buscar lo que Dios nos ha dado para poder reaccionar bien? ¿Qué nos dio Dios? Nos dio su Espíritu Santo para guiarnos. ¿Y cuál es el resultado de la guía del Espíritu Santo en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza o dominio propio. Son herramientas que Dios nos ha dado para poder hacer lo bueno, para vivir en paz, para ser felices, para ser la imagen y la semejanza de Dios, para ser las personas que Dios ha creado, para ser hijos de Dios, para que nuestra casa sea una extensión del cielo, para que los que lleguen sean bendecidos. Saben, recién decíamos que quizás a lo mejor hasta habría que tirar la casa abajo y volver a hacerla de nuevo, ¿no? Porque hay tantas cosas por ahí. Y hay una palabra que el otro día me decía Lili, una palabra rara, resiliencia. Resiliencia. ¿Saben qué es resiliencia? Algo así como la capacidad de reconstruir, de volver a construir después de una catástrofe. ¿No será el ejemplo clásico de Japón, ¿no? Que después de una catástrofe hoy es una de las potencias mundiales? La capacidad de reconstruir nuestro hogar, la capacidad de reconstruir nuestra familia, la capacidad de reconstruir el amor de Dios y la paz de Dios en nuestra casa, la capacidad de poder reconstruir un sueño tranquilo, la capacidad de reconstruir nuestro corazón para que hayan sentimientos sanos, buenos y puros, la capacidad de reconstruir nuestra fe para vivir con esperanza, la capacidad de reconstruir nuestra vida para vivir conforme a la enseñanza de Jesucristo. Construyamos un hogar lleno de la gloria de Dios. Elegir está en nuestras manos. Dice la Biblia, yo pongo delante de ti dos caminos, camino de bondad o camino de maldad, camino del bien o camino del mal. Y Dios aclara, bueno, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese camina por caminos de bondad y no se equivocará jamás. El domingo pasado hablábamos del pecado de Acán. Y un poco para tranquilidad podríamos decir en cuanto a la historia de la iniquidad, y vieron que ¿quiénes han estado en retiros de la iglesia? ¿Quiénes han pasado por retiro? Muchos, varios, ¿no es cierto? Se habla mucho de la herencia que recibimos de generación en generación. Yo quiero dejar un poco de tranquilidad y un poco de intranquilidad en ese sentido. Por un lado, en cuanto a la herencia, la tranquilidad está en que Dios dijo una vez, había una enfermedad que se llamaba la dentera. Los padres comían uvas agrias y a los hijos se les caían los dientes. Y Dios tomó esa enfermedad y dijo, hasta aquí llegamos. A partir de hoy, nunca más los hijos sufrirán la dentera por causa de los padres. Y por si hubiera alguna duda, no es interpretación de nadie, sino que está escrito como una aclaración de parte de Dios, dice, a partir de hoy, cada uno será responsable de sus pecados. Esto nos da alivio en cuanto a la herencia, porque decir, bueno, pero yo, ¿qué voy a ser juzgado porque mi abuelo era mujeriego?
porque mi tatarabuelo era brujo, no sé. O sea, ¿saben qué? Esto que nos deje tranquilo en cuanto a que cada uno, es ley de Dios, cada uno será juzgado conforme a sus propios pecados. Pero también esta otra cuota de intranquilidad es que la herencia influye, la maldad influye. Hemos nacido en un mundo de pecado donde hay una influencia de maldad. Y entonces la herencia, a eso nos referimos en los retiros cuando decimos hasta acá cortamos. No me influye más. No quiero que me influya la maldad de mis antecesores. Renuncio, rechazo, la echo fuera de mi casa, porque no quiero que mis hijos, que mis nietos, que mis tataranietos y así hasta 1000 generaciones sean afectados por mi decisión, porque si no la otra decisión es no renunciar, la acepto. Si yo no renuncio, la acepto. ¿Usted qué haría? ¿Renunciaría o aceptaría? Renuncio, no me interesa. No quiero que el diablo tenga parte en mí. Reconstruyamos nuestros hogares, prestemos atención a ver qué es lo que entra en nuestros hogares y también qué es lo que sale. Porque a veces lo que sale es pérdida, porque en realidad nosotros dejamos entrar la maldad y hacemos salir bondad, y no hay que retasear que sea bondad. Ese es el objetivo, que nuestra casa sea una fábrica de bondad para que también sea bendecido el barrio, los vecinos, el barrio. Qué lindo sería que por nuestro testimonio, hoy como decimos como evangélicos decimos testimonio, la palabra testimonio, que por nuestro ejemplo los vecinos también crean en Dios, y quizás los vecinos de enfrente y los vecinos de la otra cuadra sepan de que si tienen algún problema puedan venir a consultar, al menos a consultar. Procurar que en nuestra casa haya momentos de intimidad con Dios, que busquemos a Dios. Y ¿saben qué? Los papás, los varones, como sacerdotes del hogar, hemos sido llamados por Dios a ser los que podamos entrar en esa intimidad. Pero las mamás también, como ayuda idónea, son aquellas que justamente nos impulsan y nos permiten participar de esta gran obra que es la obra de Dios, que el Espíritu Santo venga a nuestro hogar y habite. La pregunta podría ser, ¿el Espíritu de Dios habita en su casa? Enseñar en nuestras casas la palabra de Dios, a fin de que nuestros hijos y nuestras esposas y esposos y nuestros nietos y así tengan armas y herramientas útiles para vivir en este mundo de porquería sin contaminarse. Y para que nosotros tengamos esas armas y esas herramientas para vivir sin contaminarse. ¿Qué hay que hacer? Y tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar en nuestro hogar, en nuestra casa. Nadie nos puede decir que no. Nosotros tenemos toda la autoridad para enseñar en nuestra casa aquello que es bueno. Establecer una comunicación en el hogar, comunicación horizontal y vertical. Comunicación entre nosotros, la familia, la casa, los habitantes de la casa, a veces hay tíos, hay abuelos que viven en la casa, pero establecer el diálogo, la comunicación sana, limpia, pura, sin maldad, y establecer una comunicación vertical con Dios, para que Dios no sea que le esté hablando a uno solo, sino que le hable a todos, y quizás a lo mejor nos sorprendamos con que nuestros hijos vengan. Les confieso, me ha pasado con mi nietita. Estamos haciendo zapping, ustedes sabrán que yo la cuido a la mañana, así que la disfruto. Y estamos haciendo zapping buscando dibujitos, y el otro día me dice, no, abuelo, dice, ese dibujito no, que es del diablo, me dice. Y después me puse a mirar y sí, realmente tiene escenas, un dibujito animado, pero tiene escenas muy maléficas. ¿Será que los nietos nos tienen que enseñar a los abuelos
aquello que los abuelos no hemos sido capaces de poner en práctica? ¿Será que una nieta de 3 años tiene la autoridad espiritual para discernir con inteligencia espiritual aquello que el diablo está tratando de sembrar aún en mi mente, siendo que yo soy el abuelo y estoy sentado al lado de ella? Dice la palabra de Dios que de la boca de los niños habrá profecía y habrá cosas extraordinarias. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está esa comunicación con Dios? Yo le invito a que piense en todo esto, a que se lo lleve, que reflexione y que piense todo esto, que lo mastique y que lo ponga en práctica, porque no sirve de nada, si no seríamos como los que se reunían, los griegos que se reunían para divagar sobre un tema, y después cada uno se iba a su casa y seguían en la misma, ¿no? Ellos nunca recibieron a Cristo. Le invito a que oremos también por esto, a que busquemos a Dios juntos, ahora, como congregación, pidiéndole a Dios que nos ayude a limpiar nuestra casa, tanto la casa corporal que Dios nos ha dado, como la casa física en la que vivimos y en la que viven también nuestros seres queridos. Le invito a que cierre sus ojos, a que oremos y a que pongamos todo esto en manos de Dios. Si usted quiere hacerlo, puede seguirlo. Yo voy a orar, voy a tener esta oración para poder presentar todo esto delante de Dios. Querido Dios, te damos gracias porque en tu inmenso amor hemos recibido tu palabra y queremos anidarla en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, y que sople sobre nuestro espíritu para que sea vivificado, para que podamos realmente tener vida espiritual, inteligencia espiritual, Señor, y que podamos discernir todo esto y ponerlo en práctica, Señor, que nuestra voluntad sea fortalecida para que podamos llevarlo a la práctica, Señor. Reconocemos delante tuyo que somos débiles, que inclusive nuestra mente está pervertida con maldad, que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones están contaminadas y a veces, Señor, no sabemos qué decidir. Por eso te pedimos hoy que nos ayudes, que nos bendigas. Querido Jesús, hoy renunciamos voluntariamente a la manera de vivir del mundo, a los patrones de comportamiento de maldad. Y queremos establecer, Señor, en nuestra casa el gobierno espiritual que vos estás ejerciendo sobre cada uno de nosotros. Hoy queremos que el gobierno que nos ampara se extienda a nuestro hogar, a nuestra casa, a donde dormimos, a donde comemos, a donde compartimos con la familia. Querido Jesús, ayúdanos por favor, ayúdanos a progresar, a avanzar, a ser limpios de pecado, a ser limpios de maldad. Ayúdanos a transmitir todo esto, a transferirlo también a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y así a toda nuestra generación. Confesamos, Señor, que hemos vivido mal en muchos aspectos. Nos arrepentimos y renunciamos a esa manera de vivir del mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que mi casa y yo seamos guiados por Dios a través de su Espíritu Santo para vivir en santidad, apartados del pecado, reparados, transformados, restaurados, bendecidos, con el único propósito de servirte, Señor, cada día de nuestra vida en agradecimiento por lo que vos hacés por nosotros. Señor, hoy nos comprometemos, Señor, a buscar en la palabra de Dios la guía oportuna para todas mis decisiones, a ponerla en práctica y a enseñar a mis hijos de la misma manera.
Me comprometo a no decir malas palabras, sino procurar que de mi boca solo salga la verdad y la bendición. Me comprometo a cambiar mi manera de pensar y de vivir. Me comprometo a abandonar vicios y malas costumbres, a asumir esos patrones y esas conductas de bondad que vienen de tu reino, de tu palabra, de tu enseñanza, de la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Me comprometo a orar cada día buscándote para que me ilumines y poder ser realmente santo, limpio, puro, ser honesto, no mentir. Me comprometo, Señor, a poner todo, absolutamente todo a los pies de Cristo. Y yo sé, Jesús, que tú me cuidarás, que tú me proveerás, que tú me guiarás todos los días de mi vida, como dice tu palabra. Señor, hoy me determino voluntariamente a purificar mi casa, a buscar, guiado por tu Espíritu Santo, toda maldad, todo lo desviado y todo lo torcido y echarlo fuera de mi casa, en el nombre de Jesús. Me comprometo a hacer esa tarea, Señor, en mi casa y a abrir mis ojos espirituales para que me muestres. Señor, en el nombre de Jesús renuncio al ocultismo, a los horóscopos, a la hechicería, al curanderismo, a la adivinación, a las tradiciones religiosas y a todo espíritu inmundo que opere a través de una persona, porque solamente me interesa la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Echo fuera de mi hogar toda idolatría, toda herencia familiar de pecado, todas las perversiones, la homosexualidad, el lesbianismo, la lujuria, el adulterio, la fornicación y todo lo que vos has descrito como maldad en la Biblia, Señor. Declaro que la sangre de Cristo me desata de toda maldad y me libera para seguirlo a Él voluntariamente. Cosa que hoy hago, Señor, delante de Dios mismo, declarándolo con pleno convencimiento y con plena voluntad de hacerlo. Declaro que me uno a Cristo y que recibo su Espíritu de vida y que por Él confirmo mi pacto con Dios para desarrollarme, para crecer, para purificarme y así ser el Hijo de Dios que Dios mismo ha creado. Señor, oro por mis hijos, oro por mis padres, por los esposos y las esposas, por los abuelos y las abuelas, por la familia en general, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga limpieza y pureza en las relaciones familiares, en la comunicación, en la palabra, Señor. Hoy vemos que se habla más con un celular que con las personas, Señor. Se habla más con una computadora, con un televisor que con las personas. Por favor, ayúdanos a no caer en eso y apagar, Señor, lo que haya que apagar para poder estar juntos, para reírnos juntos, para gozar, Señor, para disfrutar de una comida, de una charla, de una oración juntos. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a limpiar nuestra casa, guiados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y con esto cerramos la bendición que está en la palabra. Dice que el Señor mismo de paz les dé paz a todos ustedes, en todo tiempo y en todas las formas. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga y les proteja, te mire con agrado y que muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga.